programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto acompañarte este lunes en tu espacio de Una mirada hacia la inclusión. El día de hoy vamos a hablar sobre una fundación que siempre anda trabajando en pro de la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad y que brindan muchos apoyos. Y en esta ocasión, más adelante te voy a presentar a nuestra invitada que ya la tenemos aquí en vía remota en nuestros estudios de Radio Imer, pero antes decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También encuentras este programa en formato de podcast en YouTube y en Spotify. Además, no te pierdas de nuestras secciones que tenemos siempre para ti en este programa. Y ahora sí, sin más, acompáñame a nuestra sección de la entrevista. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos pues con nuestra sección de la entrevista, de lo cual me da mucho gusto presentar a la directora de esta fundación Ilumina Ceguera y Baja Visión, la ingeniera Estela Acosta Medina. Y bueno, pues vamos a escuchar en qué consiste esta fundación, cuáles son los objetivos, y es muy importante que descubramos qué es lo que hace en favor de las personas con discapacidad, porque vemos que es un trabajo muy arduo el que realiza. Ingeniera, buenas tardes, bienvenida a su casa Radio Imer. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Lucy, un gusto estar aquí. Mi nombre es Estela Medina Acosta, como bien lo dijiste, nada más me cambiaste los apellidos del lugar, pero son los mismos. Y un gusto platicar con ustedes sobre los programas y los servicios que Ilumina Ceguera y Baja Visión ha desarrollado para atender al colectivo de personas con discapacidad visual. Claro, es muy importante ver cuáles son estos servicios, porque pues ahora con la virtualidad y este tipo de situaciones, pues ya pueden llegar estos programas y servicios para las personas con discapacidad en los diferentes estados de la República. Ingeniera, ¿cuál es el objetivo principal de la fundación? Nuestra razón de ser es mejorar el desarrollo, la educación y la independencia de las personas con ceguera y baja visión, con el fin de contribuir a su inclusión social en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el de ocio. Esa es la razón de ser de Ilumina, el ofrecer todas aquellas herramientas que faciliten y que promuevan el desarrollo, la educación y la independencia de las personas con discapacidad visual. Qué importante, licenciada, porque yo creo que es una de las prioridades o de las tantas que existen en pro de la discapacidad, porque pues si bien ya estamos en el 2025, hay gente con discapacidad que a veces se le dificulta, por ejemplo, ir a alguna escuela, o que la escuela no tiene los servicios o la infraestructura para capacitarlo en diferentes situaciones de la vida, ¿no? En muchos ámbitos de los que ya nos mencionó. Pero, ¿cómo surgió la idea de crear esta fundación? Nace en 1963. Esto significa que este año cumplimos 62 años de estar operando. Y esta fundación nace con el legado testamentario de la señorita María Villar Díaz. Ella era una mujer que vivía aquí en la Ciudad de México y que no tuvo descendencia y que decidió legar su fortuna a una institución que se llama, y de hecho ese es el nombre oficial esa es la razón social de Ilumina, se llama Fundación Villar Díaz, en honor a su familia. Ella crea esta fundación con el espíritu de ayudar a las personas en condición de vulnerabilidad, es decir, personas sin techo, personas con enfermedades
y sin posibilidad de acceder a una institución de salud. Y sobre todo, niños y niñas que estuvieran en algún asilo, en alguna casa hogar, que quisieran estudiar. Y así operó la fundación hasta más o menos 1980. En 1989, 90, cuando a mí me piden que tome la responsabilidad, llevaban 10 años de estar un poco, ¿cómo te explico? Estaban haciendo lo menos posible debido a ciertas cosas que fueron sucediendo en la historia de la Fundación y de México y del sector de instituciones de asistencia privada. A partir de que nosotros la tomamos, y digo nosotros porque ha sido un grupo que hemos caminado juntos durante 20 años, 23, decidimos que íbamos a los 3 ejes que usar la educación y que dentro del tema de la educación nos íbamos a concentrar en el área de discapacidad visual y particularmente en niños. Ahora, ¿por qué se dio esto, Lucy? Se da porque en ese momento había instituciones que estaban atendiendo Megavisión, estaba Cadivi, estaba el comité, y ellos básicamente se dedicaban a los adultos y los niños quedaban muy descobijados. Entonces, ahí nace Ilumina, de hecho por eso se llama así, porque Ilumina es el nombre que quisimos darle, porque para nosotros la palabra Ilumina significa un niño de unos 10 o 12 años con discapacidad visual, pero con todas las habilidades para poderse mover dentro de su familia, de sus amigos, de su escuela, de su entorno. Y a partir del 2016, no, del 2006, perdón, no es 16, del 2006, ya nos dedicamos solamente a la discapacidad visual, dando énfasis, insisto, al principio en los niños. Después aparece en el radar un hombre que es un enamorado de la tecnología, que se llama el ingeniero Salvador Ángeles, que abre una puerta que realmente le ha dado a muchas personas con discapacidad visual un horizonte diferente de acceso a la información, de permanencia en la escuela, de acceso al laboral o de acceso a poder desarrollar un espacio de trabajo personal, ¿no? Algún pequeño emprendimiento. Así es como se incluye en Ilumina el segundo programa, que es el de tecnologías de la información. Y ahí sí, desde el principio, estábamos hablando de personas desde los 6 años hasta personas de 101. Yo me acuerdo que en una ocasión entré y había una señora que tenía esta edad, estaba aprendiendo a manejar el JAWS porque ella quería seguir leyendo. Entonces ella se vino y aprendió, y la verdad es que para mí siempre fue como, fue y es un reto. Yo decía, es que sí, todas las personas deben de tener acceso a la información que deseen conocer. Y con el tiempo, Lucy, y esto viene de un año para acá, decidimos que también empezaríamos a atender a personas con discapacidad visual adquirida, porque desafortunadamente en nuestro país esa es la discapacidad que más está creciendo por 2 razones. Porque nos estamos haciendo grandes y entonces la degeneración macular viene siendo un proceso natural que nos va restando visión, y por otro lado la diabetes. Entonces hoy por hoy ya también en el área de rehabilitación atendemos a personas de todas las edades, pero cuando son mayores de 18 años son aquellas personas que están en el proceso de la pérdida de la visión o que ya la perdieron. No sé si con esto contesto tu pregunta, Lucy. Está muy completa la información, ingeniera, sobre todo porque cómo conocer la historia de una fundación es necesario, porque sabemos cuáles son los pilares, porque sabemos desde un inicio cómo fue el enfoque, cómo fue evolucionando, porque con el paso del tiempo también van generándose nuevas cosas, y cómo hay precursores de las tecnologías, de la inclusión, y todo es en beneficio de las personas con discapacidad, como lo estamos escuchando. Y además creo que es un oasis de esperanza, ¿no?, para mucha gente que está perdiendo, en este caso, la visión, y entonces no saben qué
qué hacer, a veces se desesperan y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces cuando escuchan que hay fundaciones como esta que los atienden y que los rehabilitan, pues es muy, muy importante estar escuchando esta interesante plática. Pero ¿cuáles son los valores y principios que guían el trabajo de la fundación, ingeniera? El primer valor es cero discriminación. Somos una comunidad en la que nos encontramos personas con y sin discapacidad visual, de diferentes orígenes, de diferentes lugares, con diferentes credos, con diferentes preferencias sexuales, con diferentes grupos a los que pertenecemos o etnias. Entonces, ese es el primer valor que yo te resaltaría, que es el de la pluralidad y el de que todos y todas son bienvenidos a esta comunidad. Segundo es el respeto absoluto a los derechos humanos. Y en este sentido, trabajamos mucho con las familias y con las personas, primero que todo para que conozcan sus derechos, porque curiosamente parece que todos tenemos una idea muy, muy somera, muy general de lo que son nuestros derechos, particularmente en temas de educación y salud. Ahí es en donde nosotros ponemos el énfasis, porque de verdad que en la educación hay una cantidad de barreras impresionantes que las personas tienen que ir saltando o derribando, pero también sabemos que es una realidad, Lucy. O sea, nosotros no podemos cambiar la realidad es una y en ocasiones habrá accesibilidad, habrá disponibilidad, pero en ocasiones no. Y lo que sí tenemos como convicción es, como siguiente valor, es el desarrollo pleno de la persona, el que la persona pueda ser lo más autónoma e independiente posible, con herramientas que le faciliten su vida cotidiana, en el ámbito en el que esté. Entonces, pluralidad, te decía, derechos humanos, desarrollo integral, y hay un respeto absoluto también a las comunidades que tienen... Hemos tenido la oportunidad, fíjate, de trabajar en el pasado con una comunidad muy, muy importante de personas sordociegas. Y estas personas sí tenían una gran cantidad de limitantes porque su diario actuar se regía bajo las normas de su religión. Y ahí había ciertas cosas que ellos podían hacer y no podían hacer. Y cómo tuvimos este valor de decir, ok, ¿cómo podemos servirte? Dime qué sí podemos hacer, porque el qué no, pues ya me lo estás dejando claro, ¿no? Entonces, esos son básicamente los valores que más resaltamos, Lucy. Perfecto. Sí, qué bonito es escuchar los valores y tocó puntos importantes, ¿no? Desde la educación, de las barreras que existen, de la disponibilidad o a veces de la no disponibilidad que hay por parte de las instituciones y también de las personas que están al frente de las mismas. Entonces, el saber que hay un lugar donde existen estos valores, creo que es de mucho aplauso para ustedes y pues animarlos a que sigan. Y bueno, ¿qué tipo de servicios y programas ofrece la Fundación para personas con ceguera y baja visión? Mira, nosotros tenemos básicamente tres grandes ejes de trabajo. Uh-huh. El primero tiene que ver con la habilitación y la rehabilitación y la inclusión educativa. El segundo eje es tecnologías de información al servicio de la comunidad. Uh-huh. Y el tercero tiene que ver con difusión y sensibilización en las diferentes comunidades, en la sociedad en general, del potencial de las personas ciegas. Entonces, estos son los tres ejes que se manejan y dentro de ellos hay diferentes servicios. Por ejemplo, en rehabilitación, pues se tiene todo lo que es orientación y movilidad, habilidades de la vida diaria, todo lo que son acceso al braille, acceso a todos los acceso a aquellas herramientas que les van a facilitar el acceso al aprendizaje de las matemáticas, la socialización,
Y en habilitación son estos servicios, pero ya retomando aquello que la persona ya trae de haber aprendido previamente. En la inclusión educativa lo hacemos en maternal, kinder, primaria y secundaria. Ahí acompañamos a los estudiantes, a sus docentes y a la comunidad educativa en cómo poder interactuar con el alumno o la alumna. Adaptamos materiales o más bien formamos a la familia y al docente, si así lo quiere el docente, Ujú. en cómo pueden hacer adaptaciones de los materiales educativos que el estudiante requiere para poder ir en igualdad de condiciones que sus compañeros. Entonces, ese es el programa de RIE, le decimos, rehabilitación, habilitación e inclusión educativa. Ujú. Luego, en el de la tecnología, pues tenemos diferentes ejes de trabajo. Son el poderle enseñar a las personas cómo manejar esta tecnología adaptada, que son los lectores de pantalla o los magnificadores de pantalla. Después pasamos a usar las herramientas que todos conocemos y que son de uso muy común en la escuela y en el trabajo, como es el Word, el Excel, el PowerPoint, el correo electrónico, ya sea de la suite de Office o de Google. Y una de las cosas en las que nos centramos mucho, Lucy, es en enseñar a manejar el celular, porque sabemos que el celular le puede resolver muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, el enseñar cómo estos dispositivos electrónicos con los que cuenten pueden realmente tener una incidencia positiva en su vida. Además, se hacen podcasts en la que se difunden temas de interés para el colectivo de personas con discapacidad visual y de sus familias. Y por otro lado, estamos desarrollando ya de una manera muy intensiva programas de capacitación para que las personas pues no solo puedan incluirse laboralmente en alguna empresa o en alguna entidad de gobierno, sino para que puedan desarrollar su propio negocio. Esos son ahorita los ejes que tenemos en tecnología. Y en el área de desarrollo y de sensibilización tenemos frecuentes solicitudes de empresas y de entidades educativas que nos solicitan este tema de cómo hacer accesible el espacio, cómo debo comportarme cuando hay una persona con discapacidad visual, cómo debo relacionarme apropiadamente con la persona y cómo hacer, por ejemplo, ahorita tenemos un programa muy interesante, muy interesante, Ujú. que es capacitar al personal de los museos para que elijan una obra, Lucy, y que les llevemos a través de un curso que está siendo ya patrocinado por City Banamex. Ellos son los que cubren todo el curso para poder hacer accesible una pieza de su museo, Ujú. para que aprendan las personas que manejan los museos a hacer piezas artísticas accesibles. ¿De qué tipo? Del que sea. Pueden ser piezas arqueológicas, pueden ser pintura, pueden ser esculturas, en fin. La pieza la selecciona la persona de ese museo Ujú. que desea participar en este curso. Y es bien interesante porque, fíjate qué curioso, Lucy, para muchas personas el que la ficha descriptiva de la obra esté en braille, ya consideran que eso es suficiente. Y entonces, cuando estamos ante una pintura, la persona con discapacidad visual se pierde totalmente de la obra que está frente a él o frente a ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Enseñando a utilizar la inteligencia artificial para la descripción adecuada de las obras. Y además, con la tecnología, sacar un QR que las personas con discapacidad visual puedan, de alguna manera, leer con su celular Ujú. y que tengan acceso a la información. Parecería que a las personas con discapacidad visual no les interesan los museos, pero claro, no les interesan cuando no son esculturas y no las pueden tocar, pero sí hay una gran cantidad de obras que a ellos les gustaría conocer.
Y esto lo he palpado, evidentemente, Lucy, sobre todo en las personas que están perdiendo la visión, ¿no? Y que tienen estos referentes. Entonces, en eso nos estamos enfocando en el área de desarrollo y sensibilización para decir, oye, demos la oportunidad de que todos podamos disfrutar la vida, la cotidianidad, los lugares en igualdad de condiciones. Eso hacemos en los 3 programas, Lucy. Programas muy completos, ingeniera, y sí, hace unos meses tuvimos aquí también en entrevista a la coordinadora Ana Laura Peña de la red de museos, y justo nos comentaba que estaban ahí en colaboración, y entonces fue algo muy bonito porque cuando los museos de la mayoría de la República Mexicana se empiezan a interesar por acercar a la gente con discapacidad a la cultura, creo que ya estaríamos hablando de otras cosas, pero todo es cuestión de que se animen, ¿no? De que ahora la tecnología la empleemos y la comencemos a implementar en todos los ámbitos que se puedan, de modo que podamos ser accesible, ¿no? A las personas con discapacidad y que puedan descubrir todo lo que hay alrededor. Entonces, los programas de verdad que están muy, muy completos y cubren la mayor parte de los requerimientos de las personas con discapacidad. Pero ha llegado el momento de nuestra primera pausa aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán, pero no le cambies porque vamos a seguir platicando aquí en Una Mirada hacia la Inclusión sobre esta importante fundación de México. Descubramos juntos la importancia de los derechos humanos y la accesibilidad en torno a la discapacidad. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión, donde celebramos la diversidad y promovemos un mundo más inclusivo para todos. Este es el ABC de la discapacidad, en Una Mirada hacia la Inclusión. Australia desarrolla el primer ojo biónico para devolver la vista a personas ciegas. Investigadores de la Universidad de Monash, en Australia, han desarrollado el primer ojo biónico, una tecnología innovadora destinada a devolver la visión a personas ciegas. Este avance, denominado Sistema de Visión Biónica Genaris, se ha desarrollado durante una década y promete transformar los tratamientos de ceguera severa. El sistema Genaris funciona evitando el nervio óptico dañado y enviando señales visuales directamente al cerebro. Tras pruebas exitosas en animales, el equipo se prepara para iniciar ensayos en humanos en Australia, lo que podría abrir la puerta a una adopción global de esta tecnología. Además, el sistema emplea implantes inalámbricos del tamaño de una uña, que, al colocarse en la corteza visual, estimulan el cerebro mediante pulsos eléctricos. Esta actividad permite a los usuarios percibir imágenes básicas, facilitando tareas como el reconocimiento de formas y la navegación. Fuente del artículo: diarioelnacionalista.com. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Una Mirada hacia la Inclusión. Si nos acabas de sintonizar, estamos bien acompañados de la directora de la Fundación Ilumina Ceguera y Baja Visión, la ingeniera Estela Medina Acosta, y pues estamos platicando de los programas, de todo lo que ha implicado el desarrollo de esta fundación y cómo han ido trabajando en pro de la inclusión de personas con discapacidad visual de nacimiento y también adquirida, ¿no? Entonces, en el bloque pasado ya descubrimos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué programas tienen, y pues vamos a seguir profundizando en este tema tan importante para que también cuando tú que nos estés escuchando tengas esa curiosidad de acercarte, de capacitarte, de rehabilitarte o de informarte acerca de estos temas, pues ahí están ellos para acompañarte. Y retomando, ingeniera, esto de los programas, ¿cómo seleccionan a los beneficiarios de los programas y servicios de la fundación? Mira, hay un perfil definido para cada uno de los ejes. Te puedo decir que en el área de rehabilitación, lo que se requiere es que sea una persona, llámese bebé de 45 días, que tenga discapacidad visual,
Cuando son pequeños, puede haber otras alteraciones asociadas. De hecho, preferimos más bien remitirlos con algunos aliados que tenemos cuando existe esa condición, pero todos son bienvenidos. Entonces, primero, que sea una persona con discapacidad visual, ya sea de nacimiento o adquirida. Segundo, que tenga un compromiso por transitar por cada uno de los servicios y cada una de las terapias que se consideran que requiere para su mayor autonomía e independencia. En el área de inclusión educativa, ahí sí somos mucho más estrictos en el sentido de que nosotros pensamos, Lucy, que cuando un niño niño o niña, es bien encaminado desde kinder, primaria y secundaria en su escuela y se le enseñan sus herramientas, braille, orientación y movilidad, caja de matemáticas, ábaco, y tecnología, a partir de secundaria ya deberían de ser personas que pudieran transitar por todo el camino educativo solos o solas. Esa es ahí sí hay una restricción porque en el área de inclusión educativa solamente que estén en estos 3 niveles educativos, kinder, primaria o secundaria. Y en el área de tecnología, lo que se solicita es que cuente con una herramienta tecnológica, sea un teléfono, sea un iPad, sea una computadora, para que pueda tomar los diferentes cursos que se ofrecen. Básicamente ese es el perfil, es muy abierto, es muy abierto y realmente, como te decía al principio, cuando me preguntabas sobre nuestros valores, sí somos una comunidad muy plural en la que todos cabemos y todos respetamos la condición de la otra persona. Excelente. Y en este aspecto, ingeniera, ¿cómo las personas se pueden inscribir? ¿Cómo se acercan con ustedes? Porque seguramente pues están escuchando que estamos hable y hable de esto, pero van a decir, y bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos acercamos? Mira, para todo el tema de rehabilitación e inclusión educativa es necesario hacer una cita con la coordinadora que se llama Judy Gómez, y para ello hay 2 caminos. O nos llaman al 55 51 62 76 18, o nos mandan un WhatsApp a este teléfono también, o nos mandan un correo a rehabilitación@ilumina.mx. Si se trata de personas interesadas en el tema de tecnología, el correo, los números son los mismos para cualquier llamada o para el WhatsApp, pero el correo cambia. El correo es cómputo@x. Básicamente esos son nuestros canales. Hay muchas personas que también nos contactan por las redes, particularmente Facebook, pero creo que es importante que conozcan el teléfono 55 51 62 76 18, que es nuestro teléfono aquí en la Fundación, y también nuestro WhatsApp. Perfecto. ¿Y estos servicios y estos programas los brindan de forma presencial, de forma virtual? ¿Cómo es el procedimiento? Fíjate que tenemos la modalidad híbrida. Mira, para los pequeños, tenemos pequeños que vienen de pequeñas poblaciones, por ejemplo, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, que lo que hacemos es lo siguiente. Ellos generalmente tienen que venir a la Ciudad de México a dar un seguimiento clínico, ya sea en el Hospital de la Luz, en el Conde de Valenciana o en el Hospital de Coyoacán. Entonces, lo que hacemos es programar sesiones presenciales cuando ellos vienen, y cuando regresan a casa vamos haciendo sesiones a distancia en la que la especialista se concentra solamente en esa familia o en ese niño o niña, dependiendo de la edad. Casi siempre, cuando nosotros atendemos a un niño, es obligatorio, no casi siempre. Siempre tiene que haber un adulto junto a él o junto a ella. Entonces, el servicio de atención temprana, el servicio de adaptación de materiales, algunos de habilidades de la vida diaria, también se pueden dar a distancia. En el área de tecnología, una vez que la persona maneja las cosas básicas
del dispositivo, de la computadora, del teléfono, todo es a distancia. Esto nos ha permitido llegar a prácticamente, fíjate, no solo toda la República, sino en América Latina. Tenemos una gran cantidad de personas que nos solicitan la formación y la capacitación de otros países de América Latina, excepto Brasil y Cuba, que son dos países que por su idioma y por su acceso al Internet les limitan a ellos. Prácticamente todos los demás países, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, todos ellos son bienvenidos porque los servicios son a distancia. Entonces, hay modalidades, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de los niños, sobre todo la socialización. Ujú. Una disculpa. La socialización sí hacemos que venga, por lo menos una vez al mes o por lo menos una vez cada 2 meses, porque para nosotros es muy importante que la niña o el niño tenga amigos en sus mismas condiciones y que se den cuenta que hay otros niños y niñas que tienen los mismos retos o parecidos retos que ellos. En su escuela, pues generalmente son los únicos, a menos que sea una escuela particularmente dedicada a la discapacidad, como puede ser un CAP, pero para nosotros el desarrollo del niño o la niña como un ser humano y su socialización son fundamentales, y para ellos sí creemos que es importante su asistencia física. Ellos vienen generalmente, los niños, 2 veces por semana de 3 a 6 de la tarde. Ok, ¿y estos programas y servicios tienen algún costo? Generalmente hay una cuota de recuperación que ronda en los 450 pesos, pero en cada caso hacemos un estudio socioeconómico. ¿Por qué? Bueno, porque hay familias que no pueden pagar esa cantidad y entonces buscamos un donante que patrocine el desarrollo del niño o la niña o de la persona, no necesariamente tienen que ser niños o niñas, y hay personas que pueden cubrir las cuotas más altas, ¿no? A nosotros cada niño nos cuesta 3,400 pesos al mes, pero eso no lo cobramos, lo decimos como una referencia para que las personas pues aprecien el esfuerzo que está haciendo la comunidad y sobre todo la institución para proveer de los servicios a sus hijos, hijas o familiares. Entonces, abreviando, generalmente hacemos un estudio socioeconómico y en función de eso es como se determina la... Ok, sí, es que también es importante resaltar, digamos, a cuánto equivale un niño, porque los materiales son un poco caros, ¿no? Entonces, súmenle eso y luego la atención y luego los capacitadores. Entonces, tiene que haber algo de cómo puedan salir. Pero, ¿qué son 450 pesos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo así. Para que el niño se prepare, para que el niño pueda participar de todas las actividades en la sociedad, en su vida cotidiana, en su vida diaria y en la escuela principalmente, a que pues el niño se quede ahí en su casa sin hacer nada, ¿no? Entonces sí es importante también resaltar la labor de los papás y de los familiares que se esfuerzan para que sus hijos e hijas puedan salir adelante y ser ciudadanos en un futuro activos y activas de la sociedad, y que no estén pues ahora sí que esperando, ¿no? A que pase algún milagro para que ellos puedan seguir adelante. Anteriormente pues mencionaron que ofrecen capacitación de varios aspectos y capacitación laboral. Y entonces, ingeniera, ¿las personas con discapacidad también pueden ser instructores en la fundación? Sí, claro. De hecho, en todo el área de tecnología, o sea, ahorita hay cuatro profesionales. Ok. Y solo una persona no tiene discapacidad visual. Los otros 3 son personas, uno de ellos con discapacidad visual adquirida y los otros 2 de nacimiento. Wow. En el área de rehabilitación tenemos 2 personas con baja visión, la coordinadora y la responsable de estimulación visual, y la persona que se dedica a la procuración de fondos y al desarrollo institucional es una persona ciega. Entonces sí, en nuestro equipo el 60% tiene discapacidad visual.
Eso me parece perfecto, porque muchas veces hay fundaciones, hay lugares donde dicen, no, que sí somos incluyentes, y cuando vamos a ver cuál es la cantidad de su personal con discapacidad, vemos que solo hay uno, que solo hay dos, pero en este caso están coberturando la mayor parte. Y entonces, si en algún momento alguien necesitara ser instructor, ¿cuáles son los requisitos para ingresar en la fundación en algún momento? Se tiene que poner en contacto con en el área de tecnología, para ser instructor en el área de tecnología, tiene que hacerse de un correo o de una llamada a computo@illumina.mx para poder establecer contacto directo con el ingeniero Salvador Ángel. Él es el medio. Ok. Y una persona que desee colaborar en el área de rehabilitación tendría que o llamar o mandar un correo a rehabilitación@illumina.mx y pedir entrar en contacto con la coordinadora, que se llama Judy Gómez Roja. Así es como podemos incluir a las personas que, pues, cuando se presenta una oportunidad y cubran el perfil, puedan participar. De hecho, fíjate qué curioso, Lucy, pero todo el área de tecnología trabaja a distancia. Wow. Hay una chica que vive, no sé en qué parte de Oaxaca, pero no en la ciudad de Oaxaca, sino en la sierra. Hay otro compañero que vive en Tequisquiapan. Uh-huh. El coordinador, aunque vive en la Ciudad de México, no trabaja físicamente en la institución, sino trabaja desde su oficina, desde su casa. Y nuestra compañera, que no tiene discapacidad visual, pero que es la maestra de los niños, ella trabaja también desde casa, porque ella vive muy lejos de la fundación. Ella haría prácticamente 2 horas y media, casi 3, para venir. Entonces, ¿existe la posibilidad de trabajar a distancia? Sí, sí existe. Muy bien, ¿no? Pues ofrece practicidad, y qué bueno, o sea, cuando haya esa oportunidad, pues ya están escuchando qué es lo que se necesita, y pues para que pues sigan con este trabajo tan maravilloso. ¿Y cuál es el impacto que ha tenido la fundación en la vida de las personas con ceguera y baja visión? ¿Cuál es el que considera usted? Mira, yo por lo menos veo a los niños muy contentos cuando vienen aquí. La verdad es que les gusta, Uh-huh. están felices. Veo a sus madres o a sus abuelos mucho más relajados que cuando llegan. Uh-huh. Sí, cuando llegan y tienen este tema acaban de conocer, ¿no? El tema de la discapacidad en el bebé, vienen con muchísima angustia. Y lo que yo voy viendo es que son personas que van transformando su mirada con respecto a su familiar con discapacidad visual. Entonces, digo, quizás nuestros amigos que nos están escuchando, nuestros radioescuchas, consideran, porque esto pasa en general, Fer, que la discapacidad visual es lo peor que le puede pasar a una persona. Y no se dan cuenta que una persona con discapacidad visual tiene una cantidad impresionante de otros medios para acceder a lo que está sucediendo cotidianamente, acceder a la temperatura, acceder a los olores, acceder a los sabores, a los sonidos que las personas que vemos no desarrollamos en esa intensidad. Entonces, veo que las familias bajan un poco su nivel de angustia. Sí te puedo decir que las madres, por ejemplo, viven angustiadas de que va a pasar el día que ellas no estén. Eso es algo que las acompaña todo el tiempo, pero conforme van viendo que sus hijos se van haciendo autónomos, independientes, y sobre todo que van teniendo interacción con mis compañeros con discapacidad visual, Uh-huh. se dan cuenta, y que los ven casados con hijos, como toda persona o como cualquier otra persona, eso les empieza a abrir un panorama diferente. En los jóvenes veo una pasión por la tecnología. De verdad que una vez que se introducen en el mundo de la tecnología, en el mundo de la programación, en el mundo de las aplicaciones, del desarrollo de aplicaciones, los jóvenes se apasionan de una manera increíble. Entonces los veo contentos, los veo con proyectos, los veo ansiosos de seguir aprendiendo. Y en el área del acompañamiento emocional o espiritual, que esto también, Lucy, lo empezamos el año pasado, Uh-huh. lo que veo es que son pequeños grupos que se reúnen a través de un Zoom que tenemos
perdón, primer sábado de mes, de 9 a 11, y yo voy escuchando cómo muchos de ellos llegan con mucha angustia, con mucha soledad, con mucha depresión, y encuentran a personas que han vivido esa condición y que les dicen cómo es que ellos hicieron para remontarlo, ¿no? Entonces se sienten acompañados, entendidos, ¿no? Entonces, el impacto que hay en estas tres áreas que te comento, en las familias, en la seguridad de los niños y de los jóvenes y en el acompañamiento de desarrollo humano de los jóvenes y adultos, yo me doy cuenta que todos los seres humanos tenemos tristezas, todos tenemos retos, todos tenemos alegrías, pero que si encontramos un espacio en donde podemos ser nosotros mismos y manifestar lo que nos angustia, podemos escuchar y estar abiertos a otras maneras de vivir, a otras maneras de entender, ¿no? Estas relaciones que se dan a veces tan lejas en las familias cuando una persona adquiere la discapacidad es complejísimo porque, bueno, la persona con discapacidad se siente totalmente indefensa y entonces se enoja, ¿no? Generalmente se enoja. El resto de la familia, la esposa, los hijos o el esposo, los hijos, los hermanos, pues también se sienten comprometidos en acompañar a la persona, pero también tienen su vida. Entonces, estas dinámicas familiares que se van entrelazando y que se van complicando, tienen un espacio de salida en estos sesiones que te comento, que decimos es que ya no me hacen caso, es que no me gusta que me tengan que dar todo, o las familias que dicen es que no hace nada, te tengo que dar la ropa, a veces hasta dar de comer, en fin, estas dinámicas humanas que son muy, muy importantes para mí, Lucy, son las que vemos que van generando pequeños pero consistentes cambios en favor de las personas. Claro, trabajar el lado emocional con las familias, con las personas que viven con esta condición de discapacidad es importante, sobre todo porque a veces en los entornos y el contexto en los que ellos se desenvuelven, a veces es muy difícil porque a veces los incluyen muy poco o nada, o ellos mismos también se incluyen poco o nada, entonces tendríamos que encontrar un equilibrio y bueno, afortunadamente, pues escuchar que hay redes de apoyo virtuales y que se reúnen para compartir estas vivencias, pues ha de ser muy sanador. Y ya para ir cerrando esta magnífica entrevista, compártanos cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Fundación. Mira, una de las cosas que ha estado transformándose en los últimos años en el sector de las organizaciones de la sociedad civil ha sido la orientación de los donantes a grupos específicos. Antes, muchos donantes estaban orientados a la infancia y al desarrollo de los niños. Desde hace 5 años para acá, los donantes han volteado a ver a los jóvenes y entonces sus convocatorias son orientadas a que los jóvenes estudien o los jóvenes desarrollen un empleo, ya sea formal o un empleo propio. Entonces, uno de los desafíos más grandes es la tremenda competencia que existe entre las instituciones que nos dedicamos a atender a personas en condición de vulnerabilidad, llámese discapacidad o jóvenes, no sé, con adicciones, a competir por los mismos fondos. Ese es un reto muy importante. El otro reto es el seguir creciendo con la tecnología y el poder hacer cada vez comunidades digitales más seguras y más grandes que permitan difundir aquellos proyectos o aquella información que nos pueden servir, quizás no en un momento, pero sí en otro. Entonces, uno es, primer reto, los fondos económicos para sacar adelante los programas. Segundo, el reto digital. Y tercero, fíjate que es curioso, pero no hay muchos profesionales preparados para atender a personas con discapacidad visual. Hay muchos para discapacidad intelectual, pero no los hay para discapacidad visual. Para nosotros siempre es un reto, cuando se genera una vacante, encontrar a una persona correcta. Entonces, ¿cuál es nuestro reto ahí, Lucy? Es
sostener un equipo que esté contento de trabajar en Ilumina, que el pertenecer al equipo de Ilumina le genere no solo aquello que necesita para vivir, sino el orgullo y la alegría de formar parte de esta comunidad. Esos serían nuestros 3 grandes retos. Híjole, pues mientras podamos, pues hay que acercarnos para colaborar con ustedes como sociedad en general, como profesionales también. Entonces, y también a la gente que escuche este programa y que tiene algún hijo o hija con discapacidad, de verdad acérquenlos porque ya escuchamos estas historias, breves anécdotas de cómo cambia la vida, cómo cambia la perspectiva, cómo cambia la forma de ver la discapacidad desde las familias hasta los mismos alumnos y alumnas que viven con esta condición. Y para culminar, ingeniera, ¿qué mensaje nos quiere dejar a toda la sociedad y a la gente que la está escuchando? El gran mensaje es que todos podemos iluminar la vida de los demás, con o sin discapacidad. Nuestra comunidad está para contener y para fortalecer aquellas familias y aquellas personas con discapacidad visual. Pero sí existen espacios en los que todos podemos, a los que todos podemos concurrir. Sí hay esperanza. Las personas con discapacidad visual pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Aquí tenemos un chascarrillo que decimos que hoy lo único que no pueden hacer es manejar un taxi en la Ciudad de México. Siempre mis compañeros me dicen, bueno, deja que empiecen los coches inteligentes y vas a ver cómo sí, ¿verdad? Sí. Pero que tengamos fe en que una persona con discapacidad visual es un ser humano íntegro, completo y con todo el potencial para alcanzar las metas, pero hay que acompañarlo, hay que animarlo y hay que darle la posibilidad de que diga que sí, ok, vamos, hay que creer en ellos, pues a lo que voy. Magnífico. Con este mensaje terminamos esta magnífica entrevista, ingeniero. De verdad le agradecemos su tiempo, le agradecemos que haya participado con nosotros y que nos acompañó en esta ocasión a dar una mirada hacia la inclusión. Muchísimas gracias, Lucy. Para mí ha sido no solo un placer, sino un orgullo poder participar en este espacio tan importante de difusión. Estamos a la orden para cualquier información adicional que se requiera. Gracias. Excelente, y como yo siempre digo, me despido de ti, amable audiencia de Radio Imer, la voz de Balún Canán, y pues te dejo con lo mejor de la barra programática. No le cambies y nosotros el próximo lunes vamos a seguir dando una mirada hacia la inclusión. Soy Lucy Martínez en locución, producción y edición de este programa. Hasta la próxima y gracias al Instituto Mexicano de la Radio por el espacio. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.